Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y estamos aquí justamente para esto, para conectarnos a Jesús, y en esta ocasión lo hacemos a través del seminario Historia Denominacional. Estamos leyendo el libro En esto creemos. Perdón. La mano de Dios al timón. En la clase de la semana pasada empezamos el capítulo 1. Y la tierra ayudó a la mujer. En este capítulo estuvimos viendo Apocalipsis 12:16. Pero la tierra... Creo que pasó un detalle. Era... Segundo. Antes de continuar. Ok. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En la introducción que hiciéramos la semana pasada de este capítulo, vimos que este evento sucedió el 14 de febrero de 1556. La catedral de Oxford en Inglaterra bullía de sacerdotes y prelados. Entre ellos se destacaba la serena figura de Tomás Cranmer, respetado arzobispo de Canterbury, primado, que es un primado, según la Real Academia de la Lengua Española, es el primero o más preeminente de todos los arzobispos y obispo de un reino o región. Ya ejerza sobre ellos algunos derechos de jurisdicción o potestad, ya solo goce de ciertas prerrogativas honoríficas. De Inglaterra, pronto a ser degradado de su elevada investidura eclesiástica. Esto lo vimos la semana pasada, en la clase de la semana pasada, cómo trataron a Tomás Cranmer. Decíamos, una nerviosa expectativa dominaba a los religiosos reunidos en aquel histórico encuentro. La insólita ceremonia se inició cuando los representantes papales vistieron al arzobispo con una réplica barata de los hábitos episcopales, con sus coloridos ornamentos
y dignidades eclesiásticas. El ritual fue solamente solemne e impresionante. Las insignias y los símbolos le fueron arrancados uno tras otro en una ceremonia cargada de dramatismo y emoción. También le quitaron la vestidura talar y el manto litúrgico. Su cabeza, aunque pronuncialmente calva, fue afeitada. El óleo de la unción fue simbólicamente retirado de sus manos. Y cuando finalmente quedó destituido de todas las dignidades inherentes a su elevado oficio, se oyó una voz grave y solemne que repercutía entre las arcas de la iglesia, de la gran iglesia. Entre las arcadas de la gran iglesia. Era el obispo Brunner, anunciando el fin del humillante ritual. Cranmer había sido degradado. Todos los vestigios de su autoridad eclesiástica le habían sido quitados. Con todo esto, este desusado melodrama fue apenas el preludio de un episodio más intenso, ocurrido un mes más tarde. Sometido autoritariamente a una cruel tortura mental, Cranmer firmó sin vacilación Cranmer firmó sin convicción un documento en el cual confesaba sus herejías y se retrataba de sus desvíos teológicos. Llevado después a otra ceremonia especial en la iglesia de Santa María, a fin de confesar públicamente su extravío espiritual y exhortar a los herejes a abandonar sus malos caminos. Sorprendió a todos cuando anunció su firme determinación de no violar jamás su conciencia, renunciando a sus convicciones cristalizadas. Esta mano que firmó el documento que contiene mi confesión deberá ser la primera en ser consumida en las llamas del fuego inquisidor, declaró solemnemente y añadió: rechazo al Papa por ser enemigo de Cristo. Lo rechazo por sus falsos dogmas en lo que atañe a los sacramentos. Su discurso fue abruptamente interrumpido y su voz sofocada por otras voces que se unieron en una protesta histérica y satánica. Arrastrado por la multitud fuera del santuario, después fue condenado por los tribunales de la iglesia con un heroísmo reconocido por los mismos verdugos. Sucumbió en medio de las llamas crepitantes de otra de las criminales hogueras encendidas por la intolerancia medieval. Aquella mano en realidad no merecía ser destruida por el fuego, ya que había sido responsable de la redacción del Book of Common Prayer, libro de oración común, uno de los clásicos de la literatura cristiana, usado por la Iglesia en Inglaterra y en sus servicios litúrgicos. Cranmer fue un mártir más entre los millones inmolados en el altar de la intolerancia religiosa, víctima de la coerción
y del autoritarismo. Pereció porque osó levantar la voz contra la dominante degeneración de la fe cristiana. El cristianismo vivía entonces un periodo sombrío de su historia. El evangelio predicado por Cristo y sus aportales se había contaminado en las fuentes corrompidas del paganismo. Aunque profesando aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y creer en su muerte y resurrección, la mayoría de los cristianos perdieron de vista la malignidad del pecado y no sentían ya necesidad de la gracia redentora del evangelio. El germen de la idolatría producía su obra funesta. Dogmas, ritos supersticiosos y ceremonias de origen pagano se introdujeron en el seno de la iglesia, incorporándose a la fe de los profesos seguidores de Cristo. La pluma inspirada, con notable vehemencia, describe las condiciones espirituales de aquellos días diciendo: prevalecía el fraude, la avaricia y la lascivia. No había crimen que no se cometiera para obtener riquezas o escalar posiciones. Los palacios de los papas y los prelados eran escenarios del libertinaje más degradante. Algunos de los pontífices reinantes cometieron crímenes tan repugnantes que los gobernantes seculares trataron de deponer a esos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados sobre el trono. Permítame repetir esta lámina. Algunos de los pontífices reinantes cometieron crímenes tan repugnantes que los gobernantes seculares trataron de deponer a esos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados sobre el trono. Y terminamos el repaso de la semana pasada con la cita, la última parte de la cita que se encuentra en Historia de la Redención, página 351, y dice: por siglos no progresaron la ciencia, las artes ni la civilización. Una parálisis moral se apoderó de la cristiandad. Para hoy día vamos a estudiar la segunda parte de este primer capítulo. La tierra ayudó a la mujer, segunda parte. Sobre la iglesia apóstata. Flameaba el negro estandarte de Satanás. Grupos minoritarios protestaban en vano contra los desvíos de la iglesia, reclamando reformas vigorosas tendientes a la restauración de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Empero, sus voces eran siempre reducidas al silencio por la mayoría inconversa, apoyada en la aplastante fuerza de los números. Uniéndose al Estado en un matrimonio adulterino, Roma pasó a emplear el brazo secular en el manejo de las armas temporales con el objeto de silenciar a los fieles portaestandartes del evangelio apostólico.
Entonces se desencadenó una persecución brutal, obstinada y sin cuartel contra los fieles disconformes con las aberraciones paganas introducidas en el seno del cristianismo. Este despotismo religioso se inspiró en el pensamiento de Tomás Aquino, nacido en el año 1225 y murió en el año 1274. Teólogo medieval, llamado también doctor angélico, quien con argumentos discutibles había defendido la pena de muerte para los herejes, los corruptores de la fe cristiana. Inocencio III, que nació en 1198 y murió en 1216, cuyo pontificado se destacó por la vileza del carácter, instituyó desde las entrañas de su absolutismo el execretable tribunal de la Santa Inquisición y proclamó la sangrienta extirpación de las minorías disidentes insatisfechas con los desvíos y las corrupciones de la Iglesia. Marque este nombre en su registro histórico, Inocencio III, y asócielo siempre con la Santa Inquisición. ¿Qué era la Santa Inquisición? Vamos a ver más adelante. Al percibir las intenciones sangrientas de Roma, millares buscaron refugio en los valles, en las cavernas de las montañas, en los lugares desiertos y solitarios. Cumplíase así el vaticinio inspirado. La mujer, o sea, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Traduciendo la determinación de aquellos fieles exiliados, Elena G. de White escribió: determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes a la antigua fe se retiraron. Algunos abandonaron sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Procurando mantener la unidad de la fe, Inocencio III decretó el exterminio de los albigenses que insistían en un culto espiritual sin el uso de crucifijos. Como resultado, fueron destruidas en el sur de Francia ciudades enteras y sus habitantes pasados a espada. Atrocidades innominables
por el duque de Alba con las minorías cristianas de los Países Bajos. El número de los que fueron ejecutados, según Gibbon, durante un corto reinado del terror, excedió en mucho al número de mártires habido en el espacio de 3 siglos en el Imperio Romano. ¡Wow! Recuerde ese nombre, el Duque de Alba. Las barbaridades cometidas entre el saqueo y las ruinas de las ciudades hambrientas y abrasadas casi va más allá de lo que se puede creer. Las criaturas eran arrancadas de los vientres de los cuerpos vivos de las madres. Mujeres y niños eran violados por miles y poblaciones enteras eran quemadas y arrasadas por los soldados, por todos los medios que podía imaginar la crueldad en su ingenio diabólico. En los anales de la crueldad humana ocupa un lugar destacado la despiadada tempestad de sangre que se abatió sobre Francia en la noche del 24 de agosto de 1572. Recuerda esa fecha, 24 de agosto de 1572. La trágica noche de San Bartolomé. Millares de cristianos fueron despertados de su tranquilo sueño, arrastrados a la calle y brutalmente asesinados. Nobles y campesinos, ancianos, mujeres indefensas y hasta criaturas fueron juntamente torturados y exterminados a sangre fría. Las víctimas han sido variablemente calculadas entre 10.000 y 100.000. El violento ataque consumado con inconcebible furia suscitó una onda de horror, espanto e indignación. La jerarquía religiosa, sin embargo, celebró el salvaje genocidio con aclamaciones festivas. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1.000 duros. El cañón de San Ángelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día. Y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el catedral de Lorena cantó el Te Deum. Recuerde ese nombre, Gregorio XIII. En efecto, Roma se mostraba embriagada de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. El tribunal del Santo Oficio
creado por Inocencio III por decisión del Concilio de Tolosa, además de haber instigado cruelísimas persecuciones, sentenció a muerte a Enrique Boes, Wishart, Hamilton, Latimer, Cranmer, Hus, Jerónimo, Savonarola, y muchos otros piadosos líderes líderes religiosos. Los autos de fe ahogaron en un océano de sangre todos los intentos de preservar la pureza y sencillez de la fe que caracterizaron a la iglesia cristiana primitiva. Recuerde ese nombre. Inocencio III y el Concilio de Tolosa. Indiferente a los crímenes repugnantes cometidos contra los derechos humanos, Roma parecía empeñarse con redoblado vigor en su saña perseguidora. La serpiente, Satanás, arrojó de su boca tras la mujer, la iglesia, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Satanás intensificó su furor asesino por intermedio del despotismo eclesiástico, lanzando poderosas cruzadas, agua como un río, que con violencia y atrocidades sin cuento pretendían extirpar las herejías y miles de los cuales el mundo no es digno. Sucumbieron regocijándose por ser tenidos por dignos de sufrir por la causa de la verdad. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dice el Señor en su sermón profético: a pesar de la gran tribulación, la iglesia de Cristo permaneció imbatible. El calabozo, la tortura, el patíbulo, la fuerza y la hoguera fueron insuficientes para disuadirlos de su lealtad para con Dios y para con su conciencia. Lealtad al Cordero. Aunque ultrajados, cubiertos de infamia, estigmatizados como la escoria del mundo, permanecieron firmes, como viendo al invisible. Esta parte de la historia podríamos llamarle lealtad al Cordero. No obstante, Dios en su misericordia para con su pueblo abrevió el tiempo de su terrible prueba. Pero la tierra ayudó a la mujer, o sea, la iglesia. Esa minoría era la iglesia. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río, o sea, que el dragón había echado de su boca, o sea, el poder reinante disfrazado de iglesia. Con los triunfos de la reforma del siglo XVI, las cruzadas
promovidas contra los elegidos de Dios perdieron su ímpetu original. Se multiplicaron los defensores de la verdadera fe. Con el triunfo protestante logrado en Alemania, Suiza, Holanda, Noruega y Suecia, el poder perseguidor de Roma quedó circunscrito dentro de una jurisdicción más limitada. Y las multitudes víctimas de la intolerancia, la opresión y el despotismo buscaron refugio en las tierras conquistadas por la Reforma, donde fueron recibidas afectuosamente y tratadas con dignidad y ternura. La tierra ayudó a la mujer. La revolución religiosa en marcha en aquel entonces proporcionó a Inglaterra las condiciones indispensables para la implantación de una religión nacional. La supremacía papal fue rechazada. En su lugar, el rey se entronizó como cabeza de la iglesia. Sin embargo, muchas costumbres y ceremonias de origen romano permanecieron incorporadas en su culto. Gradualmente, el derecho de cada ciudadano a adorar a Dios según los dictámenes de su propia conciencia pasó a ser ignorado. El monarca llegó a exigir que todos los ciudadanos aceptasen los dogmas y la liturgia formulados por la iglesia oficial. Se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualquier reunión religiosa que no fueran las sancionadas por la iglesia. Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios tuvieron que hacerlo en callejones oscuras, en sombrías guardillas. De paso, las guardillas son unos pequeños cuartitos que se hacen casi en el techo de las casas. Y en estaciones propicias, en los bosques a medianoche. Muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban. Las familias eran divididas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo en la persecución, y la persecución no podía acallar su testimonio. Hasta aquí el estudio de hoy. Le espero el próximo miércoles cuando vamos a empezar con el estudio de el reinado de Jacobo I, nacido en 1603 y muere en 1635. Los espero la próxima semana para seguir con la historia denominacional. A continuación, escuchemos el devocional para nuevos creyentes a cargo de nuestra hermana Elena G. de White, producido por el Ministerio de la Familia Padilla. Escuchemos. Reflejemos a Jesús. Todos deben revelar el espíritu y el poder de Cristo. 18 de enero. Juan 7:46 nos dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Escuchemos. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 18 de enero. Todos deben revelar el espíritu y el poder de Cristo. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Juan capítulo 7, versículo 46. Cuando Jesús pronunció el sermón del monte, sus discípulos estaban cerca de él y la multitud, llena de intensa curiosidad, también se acercaba cuanto podía. Esperaba algo fuera de lo común. Los rostros ansiosos y la actitud expectante revelaban la profundidad de su interés. La atención de todos estaba fija en él. Sus ojos estaban iluminados con amor inexpresable y la expresión celestial en su rostro daba significación especial a cada palabra que hablaba. Los ángeles del cielo estaban entre la multitud atenta. Allí también estaba el adversario de las almas con sus ángeles malos, preparados para contrarrestar, hasta donde le fuera posible, la influencia del Maestro Divino. Las verdades allí expresadas nos han llegado a través de los siglos y han constituido una luz en medio de la generalizada oscuridad del error. Muchos han encontrado en ellas lo que su alma más necesitaba, un fundamento seguro de fe y práctica. Pero en las palabras pronunciadas por el más grande maestro que el mundo ha conocido, no hay un despliegue de elocuencia humana. El lenguaje es claro y los pensamientos y sentimientos están caracterizados por la mayor sencillez. Los pobres, los ignorantes y los simples pueden comprenderlos. El Señor del cielo estaba dirigiéndose en su misericordia y bondad a las almas que había venido a salvar. Les enseñó con autoridad, hablándoles palabras de vida eterna. Todos debieran copiar el modelo tan exactamente como sea posible. Aunque no pueden tener la conciencia de poder que Jesús tenía, pueden conectarse con la fuente de poder de modo que Jesús pueda habitar en ellos y ellos en él, para que su espíritu y su poder sean revelados en ellos. Andamos en luz como Él está en luz. Primera de Juan 1:7. La mundanalidad y el egoísmo nos separan de Dios. Los mensajes del cielo son de tal carácter que despiertan oposición. Los fieles testigos de Cristo y la verdad reprobarán el pecado. Sus palabras serán como un martillo para romper los corazones endurecidos, como un fuego para consumir la escoria. Hay una necesidad constante de fervientes y decididos mensajes de advertencia. Dios tendrá hombres que sean fieles al deber. En el momento oportuno enviará a sus mensajeros fieles para hacer una obra semejante a la de Elías. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 253 y 254. Hombres de la más alta educación en las artes y las ciencias han aprendido preciosas lecciones de los cristianos de vida humilde, a quienes el mundo llamaba ignorantes. Pero estos oscuros discípulos habían obtenido su educación en las más altas de todas las escuelas. Se habían sentado a los pies de aquel que habló como jamás habló hombre alguno. El deseado de toda la gente, página 216. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Agradecemos al Ministerio de la Familia Padilla por el devocional de hoy. Llegamos así al final de este segmento, pero no de la transmisión. Despedimos a este segmento con una oración. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por habernos permitido el estudio del capítulo de hoy, en su segunda parte, de la mano de Dios al timón. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Despedimos a los hermanos de Facebook y de YouTube y le pedimos que se reconecten de una vez con el segmento que continúa, la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes.